Hola, nos encontramos ya en este tercer domingo del tiempo ordinario, que ya por segundo año, como lo ha decidido el Papa Francisco, está dedicado a la palabra de Dios. Es el domingo de la palabra de Dios. Y aquí siempre se vuelve importante puntualizar algunas cosas importantes que le dan sentido a por qué el Papa Francisco quiso dejar este domingo, ese tercer domingo del tiempo ordinario de cada año, como el domingo de la palabra de Dios. Podría parecer que se trata simplemente de la palabra de Dios entendida como escritura, texto. Y por eso es importante siempre recordar algo que la Iglesia en distintos documentos lo ha hecho. Uno de los más recientes, por ejemplo, la exhortación apostólica post-sinodal del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, la constitución sobre la palabra de Dios, precisamente el Concilio Vaticano II, Dei Verbum, donde nos recuerda ante todo, como nos lo dice e inicia el Evangelio según San Juan, que aquel que es la palabra estaba con Dios, era Dios, que ese que era la palabra era la vida de los hombres y la luz de los hombres, que por la palabra habían sido hechas todas las cosas y si no fuera por ella no existiría nada de cuanto existe, que la palabra vino a los hombres, a los suyos, pero no la recibieron, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Es decir, la misma palabra de Dios, la Escritura, nos deja bien claro que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando no de un texto, sino de una persona divina. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es Cristo, Cristo mismo, porque Él es el que nos viene a decir todo lo que Él ha escuchado del Padre, todo lo que Él ha escuchado del Padre, nos lo ha venido a decir y entonces se vuelve revelación del Padre a nosotros. La palabra es Él es el que nos habla las palabras del Padre. Solo en un segundo momento se puede entender la Escritura como palabra de Dios. En el sentido, sobre todo, en primer lugar, los evangelios, que nos narran lo que el Señor Jesús, la palabra, hizo y dijo. Por lo tanto, en analogía, son palabra de Dios. Y dado que toda la escritura nos remite a Cristo, nos remite, por lo tanto, y encuentra su culmen en el Evangelio, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, toda la escritura habla de Cristo, toda la escritura entonces es también palabra de Dios. Pero el primer término de referencia será siempre Cristo, la palabra. Por lo tanto, hablar del domingo de la palabra es remitir al domingo que tiene su centro siempre en Cristo, pero subrayando este acento. Cristo, revelación del Padre para nosotros, el que nos viene a revelar aquel a quien nadie ha visto. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es solamente el Hijo que viene del Padre quien nos lo ha revelado. Por eso Cristo es esa palabra del Padre. En este conjunto de estar celebrando, pues, este domingo de la palabra de Dios, de la revelación de Dios a través de Cristo, su palabra, la Escritura, nos quiere llevar también en este camino. Hoy el anuncio empieza precisamente con lo que dice el Evangelio, pero de una manera particular lo resalta la aclamación antes del Evangelio. El reino de Dios ya está cerca, lo dice el Señor. La presencia de Dios, el que está con nosotros, el que irrumpe en nuestras vidas, el que a través de personas, cosas y acontecimientos está presente, está por lo tanto cerca de nosotros, está al alcance. Dios está con nosotros. Es el primer anuncio que de hecho hace el Señor Jesús cuando empieza su predicación. El reino de los cielos está cerca, el reino de Dios está cerca, Dios está cerca, Dios está con nosotros.
De aquí entonces lo inmediato y lo consiguiente. Conviértanse, crean en el Evangelio. ¿Qué significa creer en el Evangelio? Creer en el Evangelio significa creer que Dios está presente. El Evangelio es Cristo presente, Cristo hecho hombre por nuestra salvación. Significa decir que Cristo está presente, que Cristo se hizo hombre, que tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Esta frase que en otras ocasiones lo he comentado, pero siempre es bueno reafirmarlo. Estamos muy acostumbrados a escucharla, pero tiene un peso enorme, es lapidaria. Papás y quienes no lo somos lo podemos comprender. ¿Qué pediría yo a cambio de un hijo? ¿Qué podría ser tan importante de modo que yo diera a un hijo mío a cambio de ello? La respuesta es unánime, podemos pensarlo. Nada llega a ser tan importante como un hijo, de modo que yo lo puedo intercambiar. Intercambiar un hijo por alguna otra cosa. Bueno, tanto amó Dios al mundo que le envió a su único hijo. Y por eso repetirá San Pablo, si cuando estábamos lejos, separados de Dios, Dios nos envió a su único hijo, ahora que ya somos hijos, ¿cuánto más no estará dispuesto a darnos juntamente con su hijo? ¿Podrá hoy negarnos algo si ya nos dio a su hijo? Y por lo tanto, ¿qué podrá apartarnos del amor con que nos ha amado Dios en Cristo? La guerra, el hambre, la desnudez, la espada, podemos decir, la pandemia, la crisis económica. Y dice Pablo, en todo esto salimos más que victoriosos gracias a aquel que nos ha amado. Esto es creer en el Evangelio. Esto es creer que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que ese Hijo es el que está, como lo prometió, todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, que se hace, por lo tanto, presente en personas, cosas y acontecimientos. Esto es creer en el Evangelio. Y ahí está íntimamente ligado el convertirnos. Solo a la luz de esto puede venir una verdadera conversión. No una conversión partiendo de presupuestos morales, moralistas, legalistas, sino la verdadera conversión que viene desde el fondo del corazón. Solo cuando yo creo, me doy cuenta, experimento que Dios, a través de mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, otras tantas personas, además de cosas, situaciones, oportunidades, acontecimientos, cualidades, capacidades, etcétera, se hace presente en mi vida, inmediatamente me hace tomar conciencia y qué he estado haciendo con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa y otras personas. ¿Cómo ha sido mi relación con ellos? Y por lo tanto, si los he estado valorando, aprovechando, que estén en mi vida, si dejo que a través de ellos Dios se haga presente en mi vida, me haga sentir acompañado, querido, valorado, apreciado, ayudado, etcétera. Y por lo tanto, ¿qué tendría que cambiar? Gestos, palabras, actitudes, acciones. Lo mismo con cosas y acontecimientos. Esta es la conversión. Me convierto porque descubro que Dios se hace presente en mi vida, que el reino de Dios está cerca. Y entonces cambio lo que no ha dejado, lo que ha impedido que Dios que está cerca de mí realmente pueda efectivamente estarlo porque no lo he dejado. ¿Qué cosas tengo que cambiar? Esa es la conversión verdadera, la conversión del corazón. El reino de Dios está cerca. Convertirnos y creer en el Evangelio. Siempre el anuncio fundamental. La palabra de Dios hoy, pues, la palabra que es Cristo. Y la escritura que nos hace escuchar esa voz de Cristo, nos vuelve a descubrir
los caminos del Señor. Así como a los ninivitas que escuchamos en la primera lectura con el profeta Jonás. Hoy el Señor quiere llamarnos, no en una conversión entre simplemente que se vuelve, como decíamos, moralista o legalista, sino la conversión que nos va a permitir experimentar la presencia de Dios, que va a permitir que su presencia produzca todo lo que Dios quiere hacer con ella en nuestras vidas. Darnos todo lo que Él quiere darnos a través de todos los medios, personas, cosas y acontecimientos con los que se hace presente. La palabra da vida. Hoy la palabra quiere darnos vida. Escuchemos al Señor que nos habla y démonos la oportunidad de llevar a la práctica esta invitación que hoy Él nos está haciendo. Nuevamente, como siempre, estaremos celebrando juntos la Eucaristía. Quienes tengan la oportunidad de asistir a la iglesia, quienes por distintas razones no asistan, estaremos transmitiendo la celebración de las 12 del día y aún en la distancia podemos siempre unirnos en la oración, orar juntos, eso sí lo podemos hacer y podrán escuchar aún a la distancia la palabra de Dios, Cristo, que nos habla, que nos invita precisamente a esto que hemos estado comentando. Y la invitación pues a que juntos, unidos con toda la iglesia, sigamos pidiendo al Señor nos conceda pronto el final de esta pandemia, y a todos los que por ella se han visto afectados de tantas maneras, no solamente en cuestión de salud. Hay tantas implicaciones que ha tenido esta pandemia. Pidámosle al Señor que a todos los socorra en sus necesidades, que un modo como Dios nos socorre es también el que nos cuidemos los unos a los otros. Por lo tanto, ahí también es un punto de conversión, sabernos corresponsables en el cuidado de los unos por los otros. El Señor le estamos pidiendo que acabe con esta pandemia, pero tenemos que ser nosotros los que pongamos los medios y los conocemos, nos han repetido tantas veces a lo largo ya de varios meses. Convertirnos implica también esto, no solamente porque alguien me lo está diciendo desde afuera. Soy corresponsable en el cuidar de mi hermano, porque cuando cuido mi salud, cuido la de mi hermano. Cuando protejo que yo no sea, no solamente que no me enferme, sino sea portador de la enfermedad, hago que otros, por medio mío, no puedan ser contagiados o enfermados. Esa es una conversión muy importante que necesitamos en estos tiempos. Por los enfermos de COVID, pedimos, como siempre, particularmente que el Señor les conceda la salud, como han escuchado, en este tiempo particularmente el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo emérito de México, se encuentra enfermo, que sigamos pidiendo por él, por su recuperación, por su salud, que a todos, también personal médico de salud que los atienden, el Señor los proteja, los sostenga en su labor, que a los difuntos, que también imposible pensar en mencionarlos a todos, pero quiero recordar muy especialmente al padre Ascensión Quintana, que el pasado 19 de enero falleció. Él fue párroco aquí en nuestra parroquia, el Señor del Buen Despacho, del 2000 al 2008. Por él, por todos los difuntos, que pidamos al Señor los tenga ya gozando de su presencia. Como siempre, les recuerdo en la oración y pedimos juntos al Señor que nos siga bendiciendo.